Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy os hablaré sobre Ursula Hirschman. La trayectoria vital de Ursula Hirschman no puede entenderse como una simple biografía individual, sino como el reflejo de una generación europea que vivió el derrumbe de un orden político, el ascenso de los totalitarismos y la necesidad urgente de imaginar un futuro completamente distinto para el continente europeo. Su vida atraviesa de manera directa y comprometida algunos de los episodios más determinantes del siglo XX, y en todo ello aparece no como una espectadora, sino como una protagonista activa. Nacida en Berlín en 1913, Friedman creció en el contexto de la República de Weimar, una democracia joven y frágil surgida tras la Primera Guerra Mundial. Aquella Alemania estaba marcada por profundas crisis económicas como la hiperflación de los años 20 y posteriormente la Gran Depresión, y por una intensa conflictividad política. Las calles de Berlín eran escenario habitual de enfrentamientos entre los grupos de extrema derecha y las organizaciones obreras. En ese ambiente, la politización de los jóvenes era casi inevitable y Hitman no fue una excepción. Desde muy temprana edad comenzó a interesarse por la política, asistiendo a los actos del socialismo democrático y desarrollando una sensibilidad profundamente antifascista. El ascenso del nazismo transformó radicalmente su vida. La llegada al poder de Hitler en 1933 supuso la instauración de un régimen totalitario que persiguió sistemáticamente a opositores políticos, judíos y cualquier forma de disidencia. Para Hitman, que además de ser judía, estaba políticamente comprometida, el peligro era doble. Antes incluso de ese año decisivo, en 1932, ya se había vinculado a círculos de resistencia comunista, lo que indica un grado de compromiso poco común para su edad. Sin embargo, la intensificación de la represión la obligó a abandonar Alemania, iniciando así un largo exilio que marcaría su identidad y su pensamiento político. París se convirtió en su primer refugio. En la década de 1930, la capital francesa era un importante centro de acogida para exiliados políticos de toda Europa, alemanes, italianos, españoles. Este ambiente cosmopolita y politizado fue clave en la evolución ideológica de Hitman. Allí se reencontró con Eugenio Colloni, era un intelectual socialista italiano que ya conocía de Berlín. Su relación derivó en matrimonio en 1935, pero más allá de lo personal, constituyó una alianza política profundamente comprometida con la lucha contra el fascismo. La pareja se trasladó a Italia, donde el régimen dictatorial de Benito Mussolini llevaba más de una década consolidado. A diferencia de la Alemania nazi, donde el control era absoluto, en Italia existían aún redes clandestinas de oposición, aunque severamente perseguidas. Hitman y Colloni se integraron en estas redes, participando en actividades antifascistas que implicaban un riesgo constante de detención. Este compromiso no era abstracto, sino que significaba vivir en la clandestinidad, asumir identidades falsas y convivir con la amenaza permanente de la cárcel o de la muerte. Este riesgo se materializó cuando Colloni fue arrestado y enviado a la isla de Ventotene, utilizada por el régimen como un lugar de confinamiento para disidentes políticos. Hitman logró reunirse con él y lo que podría haber sido simplemente un episodio de sufrimiento personal se convirtió en uno de los momentos más fecundos de la historia política europea contemporánea. En Ventotene coincidieron con figuras como Altiero Spinelli y Ernesto Rossi, con quienes se estableció una intensa colaboración intelectual. En ese espacio de aislamiento, pero también de refugio,
surgió el Manifiesto de Ventotene. Este texto no era simplemente una crítica al fascismo, sino una propuesta radicalmente innovadora: la creación de una federación europea que superara los nacionalismos responsables de la guerra. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba sumida en la destrucción, pensar en una unión política supranacional era una idea audaz, casi utópica. Sin embargo, Hitler no se limitó a ser testigo de esta elaboración. Desempeñó un papel esencial al sacar clandestinamente el documento de la isla y difundirlo entre la resistencia en Italia. Este acto implicaba un enorme riesgo, pero fue decisivo para que las ideas federalistas comenzaran a circular. A partir de ese momento, su vida quedó definitivamente ligada al proyecto europeo. Tras la caída del fascismo en Italia y el avance de los aliados, Friedman participó en la reorganización política del país. En 1943, en Milán, contribuyó a la creación del movimiento federalista europeo junto a Spinelli y otros activistas. Este movimiento buscaba transformar las ideas del manifiesto en una fuerza política concreta, capaz de influir en el futuro de Europa tras la guerra. Era un momento de transición histórica, los viejos regímenes se derrumbaban y se abría la posibilidad de construir un nuevo orden. La dimensión personal de su vida estuvo profundamente marcada por la violencia del periodo. En 1944, Eugenio fue asesinado por fascistas, una tragedia que refleja el alto coste humano de la lucha antifascista. Poco después, Hitler contrajo matrimonio con Spinelli, consolidando una relación basada en una visión política compartida. Juntos trabajaron para internacionalizar el federalismo europeo, participando en iniciativas y congresos que buscaban coordinar a movimientos de distintos países. En 1945, Hitler estuvo presente en el primer Congreso Federalista Internacional en París, un evento que simbolizaba el paso de la resistencia clandestina a la acción política abierta en la Europa de posguerra. Durante las décadas siguientes, mientras se ponían en marcha los primeros pasos hacia la integración europea, desde la Comunidad Europea del Carbón y del Acero hasta las instituciones que darían lugar a la actual Unión Europea, Hitler continuó implicada en el movimiento federalista. Sin embargo, su compromiso evolucionó hacia nuevas causas, especialmente el papel de las mujeres en la política europea. En 1975 fundó en Bruselas la asociación Femmes pour Europe, Mujeres por Europa, que buscaba articular una red de mujeres comprometidas con el proyecto europeo y con la igualdad de género. Este giro refleja una ampliación de su visión política. La construcción de una Europa no debía ser solo institucional, sino también social e inclusiva. Ese mismo año, su vida sufrió un giro dramático al padecer una hemorragia cerebral que limitó gravemente su actividad hasta su muerte en 1991. A pesar de ello, su legado ya estaba profundamente arraigado en la historia europea. Hitler no solo participó en la lucha contra el fascismo, sino que contribuyó activamente a imaginar y promover una alternativa política basada en la cooperación, la democracia y la superación de las fronteras nacionales. En conjunto, su biografía permite entender cómo las ideas que hoy parecen evidentes, como la necesidad de una Europa unida, surgieron en realidad de experiencias extremas de guerra, exilio y resistencia. Hitler encarna la transición desde una Europa fragmentada y violenta hacia un proyecto de integración política que, aunque imperfecto, ha sido fundamental para garantizar décadas de paz. Su vida demuestra que detrás de los grandes procesos históricos hay individuos concretos cuya acción, a menudo silenciosa y arriesgada, resulta decisiva.
Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Chao.